Entonces quisiera saber cuáles son las características de los liderazgos de Podemos y cómo se diferencia de los liderazgos tradicionales. El liderazgo en Podemos es muy importante porque Podemos nace fundamentalmente del análisis compartido desde el año 2013 más o menos, en el que muchas personas que veníamos participando en las movilizaciones sociales en España desde el 15M, pero veíamos que después del 15M se habían generado las condiciones de posibilidad para que ese cambio social se transformase en cambio político. Quizá la principal diferencia de Podemos en relación a los espacios movimentistas tradicionales europeos, etcétera, fue que Podemos nace de la convicción, y esto es una convicción a la que llegamos en 2013 unas cuantas personas, bueno, muchas me imagino, ¿no? Pero que de las que nos conocemos y estamos en esto, y que es una convicción que además tiene mucho que ver con el ciclo histórico porque mucha gente diferente llegó a la misma conclusión simultáneamente, lo cual quiere decir que era una conclusión que se deducía del contexto histórico. De que la única manera de convertir el cambio social en cambio político era a través de la forma partido. La forma partido, que es una forma odiada por los movimientos sociales, odiada por el 15M y en general odiada, digamos, por todo el movimentismo mundial, ¿no? Sin embargo, en el año 2013 hay un hervidero en Madrid de partidos, de intentos de partidos. Antes de montar Podemos, yo intenté otra iniciativa con otros compañeros que luego también están vinculados a Podemos, que fracasó. Estaba el partido X que estaba intentando hacer una operación similar. Y pues la diferencia de Podemos fundamental es que nosotros crecimos, o sea, fuimos capaces de poner en práctica la hipótesis Podemos a partir del liderazgo, y esa es una de las piezas fundamentales. Es un liderazgo que nace de la tele, es decir, nosotros lo que teníamos era a Pablo Iglesias, que se había convertido en un tertuliano de televisión, medio conocido, tampoco muchísimo, pero que consiguió acceder a un programa de prime time en una cadena privada española, y que se empezó a convertir en un referente para mucha gente, ¿no? Primero salió de las televisiones, de una televisión local, a partir de ahí dio un salto a los debates televisivos en televisiones de la extrema derecha y se convirtió en una especie de personaje que iba a discutir con los grandes derechistas del país y a partir de ahí da el salto a la televisión privada, una televisión privada de importancia, ¿no? En el país. Y construimos Podemos alrededor de ese liderazgo, porque entendimos que de alguna manera la fórmula necesitaba algún mecanismo de incorporación al relato de las grandes mayorías, y ese mecanismo solamente te lo da la televisión. Podemos nace en torno a se construye como hipótesis en torno a la figura del liderazgo de Pablo Iglesias, básicamente porque era lo único que teníamos. No teníamos dinero, no teníamos nada, es decir, teníamos el capital mediático de Pablo. Tanto así que empezamos con un sistema de crowdfunding, de recogida de firmas. El proyecto se lanza con la siguiente formulación. Presentamos la iniciativa y Pablo lanza el reto de que si se consiguen 50.000 firmas en una semana, presenta su candidatura a las elecciones europeas. Esas 50.000 firmas se consiguen en los 2 primeros días, y eso se consigue básicamente por la difusión a través de redes sociales y el lanzamiento del reto en televisión, ¿no? Quiero decir que es la combinación de redes sociales y la televisión la que hace que ese mecanismo virtuoso funcione. Y a partir de ahí empezamos el crowdfunding, empezamos a conseguir recursos, y fíjate, conseguimos recursos para hacer una encuesta. Hicimos una encuesta en el mes de abril de 2014. Y nosotros nos encontramos con que el 50% de la gente en España sabía quién era Pablo Iglesias, pero solamente el 7% de la gente sabía lo que era Podemos. O sea, nadie sabía lo que era Podemos. Y de ahí viene una decisión que fue muy criticada por los movimientos sociales, de poner la cara de Pablo Iglesias en la papeleta, ¿no? De modificar el logo, que esto es una práctica en América Latina muy corriente, pero que en Europa no se hace jamás, y está muy mal visto, y más aún en partidos que aspiran, digamos, a impugnar la democracia representativa en los términos que lo hemos conocido. Y bueno, y este es un poco el arranque de la centralidad del liderazgo en Podemos. Bueno, vosotros vienen de toda esta cultura movimentista y el 15M y toda la crítica a la representación, pero ahí, ¿no?, se ponen en la representación, y creo que con bastante éxito para un partido muy joven, cuánta gente, ¿no?, eligen. ¿Cómo es el proceso ese de producir también cambios en las formas tradicionales de representación, que hoy por hoy la democracia representativa en todo el mundo está ahí como que, bueno? Yo creo que la democracia representativa es indefendible, ¿no? No se la cree nadie.
decir, más la que nadie, y además el concepto de representación es siempre tan difuso y tan complejo que es lo que te representa lo que se parece a ti, te representa lo que establece un contrato contigo, te representa, en fin, es muy complicado y tiene tantos fracasos a sus espaldas que es prácticamente indefendible. Lo que nosotros hemos puesto en práctica, que es un modelo participativo de partido, o sea, no hemos tenido todavía capacidad para transformar la democracia en democracia participativa, aunque es cierto que desde los gobiernos municipales en los que estamos empezando a gobernar ya se están poniendo iniciativas de ese tipo. No sé si has visto viniendo hacia acá la propaganda del Ayuntamiento de Madrid, en fin, sobre los procesos participativos en la elaboración de presupuestos participativos y también de más iniciativas. El modelo de partido participativo que nosotros hemos puesto en marcha es un modelo participativo multinivel, diría yo, ¿no? En donde existe, por un lado, una interlocución directa con los alfabetizados tecnológicamente, es decir, es un modelo de participación fundamentalmente basado en la red. Toda la participación se vehicula al principio a través de la red y se utiliza como un espacio subalterno la participación presencial. Paulatinamente eso sí se monta, ¿no?, la participación, pero inicialmente podemos ser sobre todo un espacio virtual, ¿no? Conseguimos, ahora mismo tenemos 450.000 inscritos, es una pasada, ¿no? Han votado en Vista Alegre 150.000 personas, o sea, son todo cosas increíbles, ¿no? Cada vez que hacemos una consulta votan 100.000 personas, o sea, es una cosa espectacular, ¿no? Y creo que tiene que ver con una combinación virtuosa, por un lado, de entender que la militancia en el siglo XXI no puede ser pedirle a la gente que se reúna todos los jueves a las 8 de la tarde en el local social de su comunidad, porque ese modelo de militancia creo que está agotado. Es verdad que es necesario para los no alfabetizados tecnológicamente, es necesario los espacios presenciales para muchas cosas, pero no son... son importantes, pero no son las únicas formas de militancia. Y posiblemente para la generación de los nativos digitales sea mucho más fácil entenderte políticamente con una persona de 35 años con la que te relacionas telemáticamente a través de una forma de militancia de participación telemática que diciéndole que por favor vaya todos los jueves a las 6 de la tarde a un local, ¿no? Y eso también tenía que ver, esa forma de entender la participación también tenía que ver con la integración, ¿no? Especialmente para las mujeres, para las personas que tenemos cargas familiares, para quienes cuidamos niños o cuidamos ancianos, o en fin, para las personas que no tenemos tiempo, que tenemos horarios infernales o que vivimos en la precariedad laboral. Quiero decir, no es posible la militancia a la vieja usanza, entendida en esos términos, en una sociedad tan precaria, con unos horarios tan locos, ¿no? Y con otra forma de relacionarte con la comunicación. Por última cuestión, ¿cuáles son las principales diferencias que ves del Vista Alegre 1 hacia el Vista Alegre 2? Es decir, ahí era un principio, ¿no? Y acá es un otro momento, ¿no? Enormes, son diferencias enormes. O sea, cuando llegamos a Vista Alegre éramos un partido que ni siquiera éramos un partido, pero bueno, éramos ahí unos cuantos que habíamos conseguido inexplicablemente 5 eurodiputados sin que nadie, con que nos habíamos colado en una fiesta a la que nadie nos había invitado, ¿no? Sí. Y aquello fue una cosa espectacular, ¿no? Yo creo que es algo que no olvidaremos nunca, ¿no? Es una cosa impresionante. Vista Alegre 1 fue una cosa de una belleza histórica, política, en fin, hermosísimo, fue una cosa hermosísima. Vista Alegre 2 es otra cosa diferente, porque a Vista Alegre 2 llegamos ya con un partido con 70 diputados, con representación en todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, con enfrentamientos internos, divisiones, posiciones encontradas, y un tipo de decisiones que tomar mucho más vinculadas a la gestión del día a día, vinculadas a cuestiones de tipo, digamos, menos maximalistas, las que planteaba Vista Alegre 1. Y en ese sentido es un congreso más duro, es un congreso más feo, ¿no? Es un congreso en donde hay enfrentamiento y tensión interna grande. Es un congreso en donde la gente lo que nos grita desde las gradas no es si se puede, que es lo que nos gritaban en Vista Alegre 1, lo que nos grita es unidad, ¿no? Sí. Y yo creo que eso revela, digamos, cuál es, digamos, el leitmotiv de la grada,
revela cuál es el marco histórico en el que se producen los congresos. Son dos momentos históricos muy diferentes, no solo para Podemos, también para el sistema político español. Que no para el sistema social o el sistema económico, que eso está exactamente igual que en el 2014. Sí. Lo que es un momento muy distinto para el sistema político, para el sistema de partidos y para Podemos. Pero ahí se produce un debate, aunque tenga muchos problemas, pero de calidad diferente. Por ejemplo, yo vi que fue el mismo momento del Congreso del Partido Popular y ahí un poco toda una diferencia, ¿no? Es decir, hay una construcción que es participativa, que se debate, eso se valora. Eso es indiscutible. Sí. Es decir, que Podemos ha cambiado de manera irreversible la forma de hacer política en este país, eso es irreversible. Es irreversible que cada vez que un partido a la vieja usanza intente utilizar las viejas prácticas del dedo, de los delegados que eligen otros delegados, que van otros delegados, que al final están todos controlados por el aparato, la gente les va a señalar y les va a decir, pero digamos, ustedes de qué me están hablando, ¿no? De esa forma de partido mafiosa, ¿no? que se ha construido tanto durante el siglo XX, eso ya no puede sobrevivir, aunque está condenado en el medio plazo a desaparecer porque resulta visualmente intolerable, yo creo, ¿no? Para la gente. Y se puede mirar para buscar un poco Vista Alegre 1, Vista Alegre 2, bueno, se puede alcanzar. Yo creo que los resultados electorales han marcado una ruta muy clara, ¿no? De cómo tienen que estar las cosas y cuál es una distribución de pesos y de fuerzas, y a partir de ahí hay que construir. Nosotros en su momento apostamos por definir unas reglas previas a la votación, pues para que hubiera un acuerdo sobre las reglas que hiciera, digamos, que la confrontación fuera menor, ¿no? O que hubiese un horizonte de garantías posteriores a Vista Alegre 2 comunes para todos, ¿no? Nos parecía que era más fácil llegar a un acuerdo sobre las reglas antes de saber cuánto apoyo tenía cada una de las posiciones que después. No se pudo, no lo conseguimos, lo intentamos, no lo conseguimos. Bueno, ahora habrá que hacerlo después.